Almanzor atacando Barcelona. ¿Por qué Almanzor atacó Barcelona? Acuérdense, estamos en la primavera del año 985, Almanzor ya ha doblegado a León, ha doblegado a Navarra, el rey de Navarra hasta le ha dado una hija suya, Abda, para que se case con ella, y entonces Almanzor decidió golpear el condado de Barcelona. ¿Por qué? Pues literalmente porque le dio la gana. Va a ser una de las campañas más cruentas del dictador andalusí. El saqueo se prolongó durante 6 meses. La ciudad quedó arrasada, pero esta campaña además iba a tener consecuencias políticas imprevisibles, porque entre otras cosas se considera que es aquí, como consecuencia del ataque de Almanzor, cuando los condados catalanes se independizan, de hecho, de la corona carolingia. Vamos a verlo despacio para que no se nos escape nada. Lo primero que llama la atención en la campaña catalana de Almanzor es su carácter perfectamente superfluo. ¿Por qué lo hizo? Nada en los condados catalanes amenazaba el califato de Córdoba. Más aún, el condado de Barcelona se había convertido en un socio aventajado de la política cordobesa. El conde Borrell II no había combatido más que una sola vez contra Córdoba en el lejano 961. Desde entonces, su política había sido de paz y comercio. Los condados catalanes, al fin y al cabo, no eran independientes, sino que regían la frontera sur de la Francia carolingia. Desde esa posición, una de sus misiones fundamentales era garantizar las líneas comerciales entre Córdoba y Barcelona, realmente bollantes. En ese paisaje, ¿qué sentido tenía que Almanzor atacara a Barcelona? Pues, sin embargo, parece que para Almanzor sí que tenía sentido. En primer lugar, tenía sentido dentro de su política exterior. El dictador de Córdoba quería demostrar en todo el universo del califato, que incluía tanto a la península ibérica entera como al norte de África, que no había más poder político que el propio califato. Y sobre todo, el ataque a Barcelona tenía sentido dentro de su política interior. Un régimen como el de Almanzor, apoyado sobre todo en un ejército de dimensiones extraordinarias, necesitaba permanentes campañas militares para sufragar a las tropas por la vía del botín y para tener ocupados a tan numerosos contingentes. La proclamación de la yihad, la Guerra Santa, respondía en el fondo a necesidades de este género. Animado por estos propósitos, el ejército de Almanzor abandona Córdoba rumbo noroeste. No marcha directamente contra Barcelona, sino que se demora en una especie de larga gira triunfal por otros territorios del califato. Elvira, en Granada, Baza, Murcia y luego hacia el norte por la costa, Valencia y el Ebro, hasta llegar a la frontera. Estas exhibiciones de poderío formaban parte de la manera almanzoriana de hacer las cosas, que todo el mundo supiera dentro del califato que la potencia de las armas del dictador era invencible. Era una manera de aumentar su prestigio y de paso prevenir eventuales rebeldías en unos territorios que hasta pocos años antes habían sido pródigos en sublevaciones. El conde de Barcelona, Borrell II, se enteró de la ofensiva. Podemos imaginar que su primera reacción fue de estupor, porque Almanzor era su aliado. Bueno, el hecho es que, urgido por el avance moro, el conde salió al encuentro de la ola musulmana. Ignoramos si pidió ayuda a sus protectores carolingios. Borrell presentó batalla en territorio musulmán y perdió, como todos, antes que él. Sencillamente, el ejército de Almanzor era demasiado poderoso. Perdió. Y con el camino libre hacia Barcelona, el dictador de Córdoba penetró en las tierras del condado por el Penedés y el Vallés, hasta los collados de Montcada. Ante la llegada de los moros, los campesinos de la región corren a refugiarse en Barcelona, bien protegida tras sus muros de estilo romano. Sabemos que los fugitivos venían de Montcada y Ripollet, de Cerdañola y Vilapiscina, también de Sant Cugat. El monasterio de Sant Cugat del Vallés fue el primero en recibir el golpe sarraceno. 9 monjes habían quedado en la casa y los 9 fueron asesinados. Después los moros saquearon e incendiaron el monasterio. Acto seguido, las huestes de Almanzor se lanzaron contra el monasterio de San Pere de las Puellas. Todas las monjas murieron junto a la madre abadesa y la casa fue igualmente saqueada e incendiada. Estaba acabando el mes de junio de 985 cuando Almanzor llegaba a las inmediaciones de su objetivo.
su objetivo, que era Barcelona. La operación era realmente compleja, es decir, no solo las huestes del dictador de Córdoba asedian las murallas de Barcelona por tierra, sino que al mismo tiempo una potente flota sarracena, mandada nada menos que por el almirante Abderramán ibn Rumahis, bloquea el puerto de la ciudad condal. Es literalmente una encerrona. Los barceloneses no tienen escapatoria. Las murallas aguantan la primera embestida mora, pero una vez más la potencia del ejército de Almanzor y su superioridad numérica hacen imposible toda resistencia. El 1 de julio comienza el ataque directo contra los muros de la ciudad. Cuenta la crónica mora que Almanzor la asedió e instaló los almajaneques, que arrojaban cabezas de cristianos en lugar de piedras. Se estuvieron alzando diariamente 1000 cabezas, hasta que finalmente fue conquistada. Una semana después, en efecto, Barcelona cae. Las huestes de Almanzor se comportaron en Barcelona como en todas partes. Lo arrasaron todo a su paso. Los arqueólogos todavía hoy encuentran en la Barcelona antigua la capa que los restos del incendio dejaron sobre la ciudad. Ibn Hayyan lo describe así: destruyó la ciudad y amargó a sus habitantes con la humillación y el dolor. Las fuentes locales, resumidas por Ramón d'Abadal, no ahorran detalles. Devastaron toda la tierra, tomaron y despoblaron Barcelona, incendiaron la ciudad y consumieron todo lo que en ella se había congregado. Se llevaron lo que escapó a los ladrones. Quemaron en parte los documentos, cartas y libros, y en parte se los llevaron. Mataron o hicieron prisioneros a todos los habitantes de la ciudad, así como a los que entraron en ella por mandato del conde para custodiarla y defenderla. Redujeron a cautiverio a los que quedaron con vida y se los llevaron a Córdoba, y desde allí fueron dispersados por todas las provincias. Los habitantes que habían huido a protegerse dentro de las murallas fueron asesinados o esclavizados. Como en otros lugares, las huestes moras pusieron buen cuidado en apresar a rehenes notables por los que se podía pagar un buen rescate. Conocemos algunos nombres: el vizconde Udalard, por ejemplo, el arcediano Arnulf, el juez Orús, el mercader Marcús. También cayeron presos el vizconde de Gerona, Guandalgaud, y 3 de sus hermanos, que habían acudido a la defensa de la ciudad. Marcús tardará 4 años en pagar su rescate. El juez Orús, más listo, acudió a una habitual estratagema, que es entregar otros cautivos para librarse él, pero eso le obligaba a pagar luego el rescate de sus prendas, y en 991 todavía estaba recogiendo dinero para conseguirlo. Udalard y Arnulf regresaron previo pago de sus rescates en 990. Otros muchos cautivos con menos fortuna no volvieron jamás. Almanzor regresó a Córdoba victorioso y cargado de botín y esclavos. En Barcelona dejó una guarnición que aún estuvo al menos 6 meses manteniendo sus banderas en la ciudad, y después los musulmanes se marcharon dejando tras de sí las ruinas. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacía el conde Borrell? Porque lo habíamos dejado ahí derrotado, pero bueno, pues Borrell estaría haciéndose preguntas amarguísimas. Vamos a ver, Borrell había apostado en su día por pactar con Córdoba y ahora veía que la apuesta era calamitosa. Borrell también había apostado por funcionar al margen de sus protectores carolingios y ahora se veía obligado a recurrir de nuevo a ellos. Pero entonces ocurrió algo que iba a cambiar definitivamente las cosas, y es lo siguiente: el rey de los francos, que se llamaba Lotario, se muere. Su sucesor, Luis el Holgazán, el último carolingio, murió apenas un año después, y en Francia cambió la dinastía. Se acabaron los carolingios, llegaron al trono los Capetos, con Hugo Capeto. Borrell exploró al nuevo rey. Hugo no lo vio nada claro y entonces tomó una decisión que iba a cambiar la historia. ¿Cuál? Mañana lo veremos. La estrella polar.